Gracias. Hace 8 meses, solo 8 meses, cruzando migración en Estados Unidos, el oficial le preguntó a mi esposo y a mí, ¿cuál es su profesión? Mi esposo contestó inmediatamente sin dudar, como siempre lo hacía. Y entonces me volteó a ver a mí, me tocaba a mí. En ese momento me congelé. Empecé a sentir la cara caliente, la piel electrificada. No podía contestar. No sabía qué contestar. Volteé a ver a mi esposo pidiendo ayuda. A lo mejor él podía contestar por mí. Y él no contestó. Se me quedó viendo como diciendo, nos van a deportar, mijita, ya contesta. Y entonces no sé de dónde saqué las fuerzas y contesté. Soy influencer. Lo contesté en un tono de vergüenza, muerta de pena. Pero ni siquiera sabía qué es lo que estaba sintiendo. Sabía que sentía una incomodidad extraña que nunca había sentido en mi vida. Y es que días antes había dejado mi trabajo tradicional. Un trabajo del cual yo me sentía súper orgullosa, pero sobre todo un trabajo que iba perfectamente con el plan de carrera que yo me había diseñado desde que tenía 18 años y que había cumplido al pie de la letra hasta los 35, hasta solo algunos días antes de cruzar migración ese día. Y ahora mi vida profesional se reducía a ser influencer. El regreso a casa fue terrible. No hubieran querido estar en ese coche. Mi esposo trataba de sacarme conversación y yo solo con la mirada perdida. Veía al fondo y pensaba, me equivoqué de vocación. Es un error haber transicionado desde un trabajo tradicional del que yo me sentía tan orgullosa, que recibía un sueldo que me daba además estatus, y pasar a un trabajo desconocido, a un mundo que nunca pensé entrar, el de crear contenido. ¿Por qué sentía esta incomodidad? ¿Por qué me sentía así? Es más, ¿qué es lo que yo estaba sintiendo? ¿Por qué sentía ese estrés? Estrés. Cuando me di cuenta que lo que sentía era estrés, me vino rápidamente a la mente un estudio que yo uso muchísimo en mis conferencias cuando hablo del estrés. Y es que el estrés no es necesariamente malo. Un poquito de estrés o un punto específico de estrés nos ayuda, nos impulsa a actuar, nos impulsa a desarrollarnos mejor. Pero ¿cuál es ese punto en específico? Muy poco estrés nos pone en una zona de cero motivación, incluso de depresión. No tenemos motivación para actuar, no tenemos motivación para aprender cosas nuevas. Pero demasiado estrés nos pone en una zona de burnout. No avanzamos ni para atrás ni para adelante, nos paralizamos. Donde queremos estar es en medio. Un poquito de estrés que nos impulse a crecer, que nos dé la motivación que necesitamos para aprender cosas nuevas, para movernos y para salir de esa zona de confort. Ok, entonces me podía relajar. Sentir estrés no significaba que la decisión que había tomado era mala. Solo significaba que estaba yendo por una transición y las transiciones son difíciles. Las transiciones hacia algo nuevo son difíciles, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Entonces el estrés venía de la transición, no de haber tomado una mala decisión. Pero yo tenía que entender cómo hacer para llevar ese estrés a que me impulsara a actuar, a estar en ese punto específico del que hablábamos, en donde el estrés te impulsa a actuar. Y entonces, como soy bien nerd, algunos de ustedes lo sabrán, otros no, se los platico, me encantan los números, las grafiquitas, los estudios, me puse a chambear. Me puse a leer, a buscar estudios, investigaciones. ¿Cómo iba a ser yo para usar esa incomodidad, ese estrés en crecer, en hacerme, en sentir el control de este nuevo proceso al que yo estaba entrando?
Y encontré muchas cosas. Pero 3 conceptos en específico son los que me cambiaron el switch. Esos 3 conceptos son los que hicieron que yo estuviera en control de la situación. El primero tenía que ver con el propósito. Y ustedes dirán, ay, cliché, todo el mundo habla del propósito. Pero quédense conmigo que les prometo que es real. Pulopoulos y Kosusnik, en el 2018, descubrieron que cuando estamos en una situación de estrés, si las actividades que hacemos en la vida cotidiana, en el día a día de nuestro trabajo, están alineadas a nuestro propósito, a nuestra esencia y nuestros valores, entonces cuando pasamos por situaciones de estrés, nuestros niveles de cortisol no son tan altos como cuando nuestras tareas no están alineadas a nuestra esencia. Y el cortisol es la hormona del estrés. Ok, eso significa que si yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo ahora en mi nueva vocación está alineado a mi propósito, entonces no es una mala decisión, vamos por buen camino. Visualicé lo que iba a ser mi vida los próximos 5 años. ¿Lo que estoy haciendo hoy me está llevando a lo que yo quiero hacer en 5 años? ¿Y saben de qué me acordé? Me acordé de que en mis trabajos corporativos, esos de los cuales yo me sentía tan pero tan orgullosa, lo que siempre me había hecho resaltar no era mi habilidad con el Excel. Aunque me encanten los números, aunque me encanten las grafiquitas, eso no era lo que me hacía destacar. Lo que me hacía destacar siempre era mi habilidad para conectar con las personas, para formar equipos, para liderar, para inspirar. Pausa. ¿Me estás diciendo que tu propósito, lo que te hace tan especial, es conectar con las personas y ahora, como influencer, estás en un escenario con una audiencia gigante a la que puedes impactar, a la que puedes inspirar? O sea que mi propósito lo estaba potenciando. Ok, check. Primer concepto, check. El segundo concepto tiene que ver con la incertidumbre. Y es que Group y Nishk, en el 2013, descubrieron que cuando estamos en situaciones de estrés y tenemos incertidumbre, en nuestro cerebro se activan 2 partes específicamente: amígdala y corteza prefrontal. Y ustedes dirán, ¿a mí qué? ¿Corte qué? Amígdala es el policía dentro de nuestro cerebro. La amígdala, cuando hay incertidumbre, se imagina el peor escenario posible. Lo peor está por venir. Eso que dices, o sea, todo salió mal, eso es lo que la amígdala cree que va a pasar. Pero tenemos a la corteza prefrontal. ¡Ay, qué bueno! La corteza prefrontal, su chamba es hacer un plan, resolver el problema y decir, no se preocupen, todo va a estar bien. Pero la corteza prefrontal dice, me estás diciendo que lo peor va a pasar, pero no tengo datos, no tengo con qué hacer un plan. ¿Y qué pasa? Nos llenamos de ansiedad. La ansiedad se apropia de nuestro cuerpo. Ok, entonces lo que tengo que hacer es explicarle a mi cerebro que todo va a estar bien, que la incertidumbre no es tan grande y que yo sí sé lo que va a pasar. Tengo un plan. No, espérate, no tenía un plan. Entonces lo que hice fue sentarme a hacer un plan. Un plan con metas claras, KPIs, fechas claras de cuándo tenía que pasar qué. Y sobre todo, cómo iba a lograr que esas metas sucedieran. Y con eso, la ansiedad bajó muchísimo. Finalmente, el tercer concepto tiene que ver con los recursos y las demandas. Tengo más recursos, tengo más herramientas para hacer frente a las demandas que se me van a presentar. Y es que Omaka y Blaskowitz, en los 90s, descubrieron que en situaciones de presión nos desempeñamos mejor cuando percibimos que los recursos que tenemos para hacer frente a las demandas son mayores que estas demandas. Entonces, nos ponemos en modo reto.
Casi que decimos, yo te voy a demostrar que sí lo puedo lograr. Pero cuando las demandas son mayores a los recursos, o cuando esa es nuestra percepción, entonces nos ponemos en modo amenaza, nos paralizamos, no sabemos cómo avanzar. Y entonces yo tenía que entender si tenía suficientes recursos para hacer frente a este gran reto que se me presentaba. Y entonces hice un análisis. ¿Qué es lo que más incertidumbre? ¿Qué es lo que más ansiedad te provoca? Y me di cuenta que número 1 era la capacidad de generar ingresos. Yo venía de tener un sueldo fijo y de repente, de un día a otro, paso a una profesión en donde todos los meses tenía que batallar si quería facturar. Eso me provocaba mucha incertidumbre. Y entonces hice un producto digital que pudiera vender todos los días y que me generara ingresos continuos. Y por lo menos con eso, mi paz regresaba a mí en lo que averiguaba qué más iba a hacer. Otra cosa que me daba mucho estrés era, yo no sé hablarle a la cámara. Yo no sé ponerme el celular y empezarle a hablar. ¡Qué cringe! Yo no sé hacer eso. Y entonces tomé unos cursos buenísimos, que luego, si los necesitan, se los paso, en donde me fui sintiendo más segura. Y ahora no sé si soy buena o no, pero por lo menos me planto enfrente del celular y me pongo a hablar con seguridad. Y eso es lo importante. Y fíjense que después de estos 3 pasos, estos 3 conceptos, lo que aprendí fueron 2 cosas principalmente. 1, esta transición, este estrés que sentía en la transición no significaba que la decisión de esta nueva profesión tan diferente a lo que yo conocía fuera una mala decisión. Y por otro lado, que yo estaba en control, que si bien no dominaban todo lo que tenía que saber para que me fuera bien, si bien no tenía certeza de lo que iba a pasar, a lo mejor las cosas salían bien, a lo mejor las cosas salían mal, pero lo que sí es que en mi control estaba prepararme, estaba adquirir esos recursos para que en mi percepción los recursos fueran mayores a las demandas. Y entonces yo me sintiera en modo reto, lista para demostrarme a mí misma que yo podía con esto. Y hoy les puedo decir que estoy feliz, verdaderamente feliz. ¿Y quién iba a decir que un momento de estrés, de ansiedad, la cara congelada, iba a resultar en un proceso por el medio del cual me iba a dar cuenta que estaba entrando al mejor momento de mi vida? Y para mí fue un oficial de migración. Pero todos nos vamos a encontrar con oficiales de migración a lo largo de nuestras vidas, cuando entremos a transiciones de un trabajo a otro, de una vocación a otra. Y tu oficial de migración puede ser, no sé, la carta de bienvenido a este nuevo trabajo, el contrato de firma de una nueva casa, la mudanza a un nuevo país, el momento en el que estás a 2 de darle enviar al correo de despedida de tu trabajo. No importa quién sea tu oficial de migración. Lo importante es que la incomodidad que sentimos cuando el oficial de migración aparece no nos paralice y sea más bien una catapulta para que tomemos control de nuestro proceso y nos adueñemos del éxito que viene. Y por eso les quiero compartir este proceso que para mí fue tan útil. Que cuando estén en un momento de transición y sientan esa incomodidad, sientan cómo la cara se les calienta y el cuerpo se les electrifica, se hagan 3 preguntas. La primera es, este nuevo reto, esta nueva vocación, ¿sirve a mi propósito? ¿Cómo es que esto nuevo que estoy haciendo me va a llevar a esa persona que quiero ser en 5 años?
El segundo es, ¿qué retos voy a enfrentar para cumplir mis metas? ¿Qué metas tengo? ¿Y qué plan tengo para lograr esas metas? O 2 pasos atrás, ¿tengo un plan? Si no tenemos un plan, es el momento para poner a hacer un plan, lo más específico que se pueda. Y la tercera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué puedo hacer yo para sentirme capaz? ¿Qué recursos tengo a la mano para hoy empezar este nuevo reto con seguridad, sintiéndome 100% preparada? Y con estas 3 preguntas estoy segura que esta incomodidad ya no los va a paralizar. Esta incomodidad, si bien no va a bajar o si bien nos va a desaparecer, les va a servir como una catapulta, el inicio de un proceso en el cual ustedes van a estar en control. Volvamos solo por un momento a ese momento en migración. Ese momento en donde no fui capaz de contestar a una simple pregunta que me habían hecho 50, 60, 70 veces antes y siempre había podido contestar. Hoy les puedo decir que cruzo migración al menos una vez al mes, porque vivo en Estados Unidos y vengo por trabajo a México. Pero cada vez que cruzo migración y el oficial me pregunta, ¿cuál es su profesión? Contesto con toda la seguridad, soy influencer. Gracias.